Ya estamos grabando con Carlos Vallarta, comediante mexicano. Me acabo de enterar que Vallarta se escribía originalmente con B chica y él lo adaptó con B grande para que muchos de sus usuarios dejaran de equivocarse cuando lo escribían así. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias Bien, por ¿qué tal? ¿Cómo estás? a este podcast. ¿Cómo te va? He visto que ya empezaste a hacer shows otra vez, ¿no? Ustedes en México ya están haciendo shows otra vez. Se está reactivando otra vez ya el stand-up, pero con un aforo limitado. Entonces Mm. no está lleno del todo, pero pues, la neta, la verdad, prefiero hacerlo así a no hacerlo, la verdad. Me imagino. ¿Y cuánto tiempo has pasado sin hacer? ¿Más de un año? Pues yo creo que sí, ¿eh? O sea, empezó la cuarentena acá, la anunciaron por ahí de marzo, igual que los gringos más o menos, y estuvo todo cerrado como desde marzo hasta por ahí de septiembre, octubre. Y septiembre, octubre, de septiembre a diciembre, a que terminó el año, me subí como yo creo que unas 6 veces tal vez, y de esas 6, solo 2 fueron el show de 1 hora, las otras 4 fueron subirme a hacer 15 minutos, 20 minutos, cosa tiempo muy reducido. ¿Y te sentías oxidado? O sea, que sientes Sí, que... Sí, ¿no? Normalmente, ¿con qué frecuencia estabas presentándote? ¿Semanalmente? ¿Cuántas veces a la semana? pues estábamos, la última gira que teníamos, que fue Dios está muerto, tuvimos todo 2019 presentándonos pues prácticamente todos los fines de semana por todo el país. Solo descansamos julio y descansamos diciembre, pero la idea era seguirnos todo el año. Estábamos teniendo la gira en México y también teníamos una gira en Estados Unidos y solo pudimos hacer tenemos 15 fechas y en Estados Unidos solo logramos hacer 5 y se tuvo que posponer el resto. A la fecha no se ha restablecido la ¿Y gira por Estados Unidos. estás haciendo también material en inglés? No, todavía no. No, la gira por Estados Unidos es para latinos, Ah. es en español. Pero ahora Sí. leí por ahí en internet que tenías intención de hacer material en inglés en algún momento. ¿Es cierto Sí, o sí, sí, no? sí. Creo que es por la forma en la que ha estado evolucionando un poco la escena acá en México, Ujú. creo que hay un punto en el que, no sé cómo decirlo, como que hay cierta eh, zona de confort un poco en la que puedes caer como comediante en el hecho de, bueno, pues igual no me puedo subir, pero hago mi transmisión en vivo, no sé, como actividades que Claro. poco tienen que ver con él escribir y él ejecutar en el escenario. Entonces, no sé, como que pensé en un momento lanzarme para Estados Unidos, igual allá está un amigo muy querido mío que es Fabricio Copano, que es comediante chileno, y hablando con él, cuando fui a Estados Unidos, estuvimos platicando, estuvimos cotorreando, él vive allá, me hizo el favor de ir invitado a un show que tuvimos en el Hollywood Improv, y no sé, me entró la idea eh, pues empezar ahora en inglés, aunque sería empezar desde cero, pero sin dejar las giras por México, que afortunadamente tenemos Claro. la fortuna geográfica, Estados Unidos y México, de estar pues, pegados. Entonces Sí. sería bastante fácil, pero ya residir en Los Ángeles y empezar a hacerlo en inglés. La verdad es una idea interesante, pero hay que ver también la visa y todo lo que necesito, ¿no? Sí, me imagino que debe ser un montón de chamba. Y en alguna vez lo he pensado, a ver, no como para intentarlo, sino como posibilidad de ver qué tan difícil sería, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues hay tanto de idiosincrasia en lo que hacemos a veces como comediantes, ¿no? De conectar realmente con el espacio de donde vienes y con esos códigos, que supongo que debe ser retador. Igual todos estamos en Latinoamérica y pues en México muchísimo también tan inundados de la cultura norteamericana que Claro. este, por lo menos algún tipo de visión deberíamos poder ofrecer, ¿no? Yo sí creo que algo se puede hacer. Voy a esperar con mucha curiosidad a ver cuando saques material en inglés, porque pues a ver cómo te va, a ver qué me copias. Gracias. Oye, y mira, estaba pensando algunas cosas sobre tu stand-up, que yo lo vengo siguiendo hace Sí, años, muchas gracias. y en estos días
empecé como a revisar algunas de las cosas, pues porque para tenerlo más fresco, ¿no? Y hay una cosa en tu estilo que a mí siempre me llama mucho la atención, y es como Sí, que mantienes un tono absurdo, ¿no? Constantemente que te permite, yo creo, decir lo que quieras, pero desde un lugar que no es tan fácil de juzgarte, ¿no? Porque es como que suena absurdo. Yo trato de hacer algo más o menos parecido. Y lo noto sobre todo en la forma en la que repites constantemente damas y caballeros, ¿no? ah, Más que una muletilla, es creo una herramienta que tienes en la que te apoyas. Y eso me hizo pensar, ya solamente por el hecho de que eres mexicano, en Cantinflas, que yo nunca he sido muy fan de él, pero sí noté que en el tono de voz y en la actitud que hablas hay como ciertas similaridades. O sea, yo no sé si es que te hayas inspirado directamente o simplemente es el hecho de que pues, no sé, pues ese bagaje sí. cultural que cargamos siempre nos influye, ¿no? ¿Qué tan consciente podría haber sido eso para ti o cuál fue el proceso con el que tú fuiste armando tu personaje, construyendo tu voz? ¿Lo tienes más o menos claro? Pues fíjate que no me lo habían dicho lo de Cantinflas, pero ahora que lo mencionas, creo que sí hay ciertas cosas en común que se podría ver como un espejo tal vez. No lo había pensado de ese modo, no Mm, lo había advertido, digamos, de un modo consciente, creo, pero puede tener ahí tal vez algo que ver el hecho de que haya influenciado tanto él en la cultura cómica mexicana. Pero en sí, la verdad, creo que fue más bien un proceso muy orgánico el hecho de iniciar haciendo comedia, empezar a buscar la forma más cómoda de hacerla, porque recuerdo iniciando así, cuando empezaba a hacer comedia, me forzaba a mí mismo a no estar cómodo. Entonces, intentaba hacerlo de un modo, pero no se veía natural porque yo claramente no estaba cómodo. ajá. Entonces, no sé, creo que la comedia tiene cierto grado de actuación, al menos el stand-up comedy, pero lo que en verdad genera, creo que la conexión con la gente es que seas lo más honesto que puedas con lo que estás sintiendo en ese momento. Entonces, me di cuenta que lo que más sentía, y a la fecha sigo sintiendo previo a subirme al escenario, eh, son los nervios. Entonces, me subí y decidí sentirme nervioso y aceptar que estaba nervioso y aceptar que estaba asustado. Y creo que a pesar de que es raro ver a alguien asustado en el escenario, le crees más el chiste que te está contando si está aceptando lo que está sintiendo en ese momento. Y Claro. desde ahí creo que comprendí que tenía que dejarme llevar por lo que más sentía en mi vida para desarrollar mi stage persona, que era eh, la tristeza y el enojo. Pues creo que en el escenario lo que más estoy es triste y enojado al mismo tiempo. No sé cómo decirlo, solamente Ajá. sé que es algo que Es la rabia de me... la frustración de alguna manera, ¿no? Porque Sí, 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 siento que sí, es lo que podría empuja ser. muchas veces estas ideas. La tristeza y el enojo muchas veces se confunden en el sentimiento de frustración. Y yo entiendo, por lo menos desde mi proceso personal y observando el de muchos comediantes, que al final estos monólogos y declamaciones son una especie de pedido como una especie de negociación con el mundo para poder aceptar esta realidad que nos jode en este código de libertad. Dale, ¿No? Es como, ya, mira, ¿sabes qué? Así es como voy a lidiar con esto y se lo voy a contar a todo el mundo, ¿no? Eso dale, claro que sí. es un poco lo que yo siento. Y sé también que en en tu acto está súper presente el existencialismo desde la perspectiva de la figura de Dios, ¿no? Uh Tú -huh. constantemente haces alusiones a la divinidad. Tú tuviste una educación religiosa. Sé que eres fan de estudiar históricamente la religión hoy en día, pero me pregunto si eso tiene origen en tu formación religiosa de niño, supongo que por lo tradicional de tu familia. Sí, yo creo que sí. O sea, en familia, en la escuela, estuve en una escuela católica como 6 años. Sí influyó mucho al respecto en mi crecimiento. Y creo que en general el país, pues México y creo, o sea, Hispanoamérica en general somos
una sociedad profundamente católica, al menos en cuanto a números hablamos, pero creo que este respeto que nos inculcan desde pequeños por el catolicismo muchas veces evita que hagamos preguntas que creo que muchas veces nos hacemos, ¿no? Al respecto de cosas que no tienen mucho sentido en lo que nos están diciendo. Entonces, lejos de preguntar y buscar una respuesta, porque, sabes, ya cuando creces y te haces adulto, te das cuenta que en realidad no hay una respuesta porque ni siquiera los que te están enseñando la religión entienden perfectamente qué están enseñando. Crea como esta frustración de no saber quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, tanto históricamente, con el proceso de conquista, como culturalmente, con el proceso de evangelización, estamos constantemente, Hispanoamérica, en una duda eterna de quién soy, ¿no? Pero históricamente ya no le puedo preguntar a mis antepasados porque ya pasó, y culturalmente no le puedo preguntar al sacerdote porque se va a enojar. Entonces me quedo con la duda completamente, y creo que Dios está muerto era como mucho eso, soltar al aire todas las dudas que desde niño tuve en algún momento. Y y nada, o sea, no hay una respuesta, ¿no? Pero justamente lo absurdo de la pregunta genera la risa en la gente, ¿no? Claro. Sí, además yo tengo una opinión personal al respecto, porque yo también fui a un colegio religioso y pues no es que, y mi familia también ha sido religiosa y pues Perú pues es muy parecido a México en ese sentido y me Sí, pasa a veces que cuando hago humor sobre religión, hay gente religiosa que se ofende, ¿no? Y te dice, si tú no sí, eres religioso no deberías hacer humor sobre religión. Pero es ah, gracioso porque en mi caso, y por lo que entiendo un poco en el tuyo, uno hace humor sobre religión porque ha sido un poco religioso. O sea, o sea, claro, ¿no? Y tal vez si se nos hubiese permitido cuestionarnos de la manera que se hace ahora en la comedia, en ese momento, tal vez hubiéramos podido obtener respuestas y no hubiese terminado en esta especie de acto de rebeldía, ¿no? No lo creo, pero claro, digamos, por lo menos tal vez si se alentara la discusión en lugar de solamente reprimirla, qué es lo que en teoría los guías religiosos deberían hacer contigo, ¿no? Ayudarte a discutir sobre religión, no solamente claro, reprimirte, pues les habría ido mejor, ¿no? Es gracioso que ahora uno salga y pues a mí también me tocó cargar con esa experiencia, esto es lo que pienso al respecto y ahí sí quieren que te quedes callado, ¿no? O sea, solo como que, solo mientras puedas hacerle buena prensa. En el Perú hubo un caso de abusos sexuales muy grande, parecido al de en México, me parece que se dio con los legionarios de Cristo, ¿no? sí, Aquí ha pasado algo muy parecido. Entonces, eso pues al final además se vierte en la sociedad y pues cómo no lo vas a comentar, ¿no? claro, Habiendo estado cerca. Me parece que pasa también hoy en día con otros temas, ¿no? Cuyos adeptos también los abrazan muchas veces de maneras casi religiosas. Es como si en algún momento te burlas, por ejemplo, de las minorías sexuales que hoy muy justamente buscan su reivindicación, sí, pero también pues incluir a todo el mundo también es burlarte de todo el mundo, ¿no? claro. Y ¿cómo ves hoy en día la cultura de la cancelación, el discurso de corrección política con Sí. respecto a la comedia, cómo lo estás Ah, implementando? fíjate que tengo como sentimientos encontrados al respecto, y creo que es bastante válido. O sea, usualmente como humanos creo que cometemos muchas veces el error de decir, a ver, eh, creo que yo voy a opinar esto al respecto de este tema y lo voy a defender hasta la muerte. Y pues no, o sea, bueno, al menos yo no, o sea, muchas veces tengo una opinión al respecto y pasan unas semanas y constantemente me estoy recordando lo que pienso acerca de ello, leo algún artículo, leo algún capítulo de algún libro que esté en ese momento muy interesado en él, y encuentro similitudes entre esto con lo que ya había opinado y cambio mi punto de vista. Entonces estoy constantemente evolucionando la opinión que tengo al respecto, y creo ahorita, si me preguntas, siendo la 1 de la tarde en la Ciudad de México, creo que pienso que el principal problema con
la cultura de la cancelación es la falta de criterio artístico de parte del comediante y también el fervor revolucionario de quienes tienen cierta injerencia en el liderazgo del movimiento progresista de izquierda. Entonces se conjuntan ambas cosas y lo que consigues es la cancelación, la prohibición, la desaparición básicamente de tal o cual comediante, de tal o cual comentarista, de tal o cual artista, debido a que se conjuntan dos cosas que no están siendo racionalizadas del todo y más bien vienen de la víscera, ¿no? Entonces, creo que tanto del lado progresista radical de izquierda tendría que haber una mayor apertura a entender uh, la falibilidad del ser humano y del comediante hispanoamericano, porque tenemos que ser muy honestos que el género stand-up comedy en Hispanoamérica pudo haber tenido referentes en el pasado, pero en realidad es un género bastante nuevo y la mayoría de nosotros estamos todavía muy en pañales y estamos aprendiendo cómo hacer esta cosa. Para profesionalizarse creo que uno tiene que estar más abierto al criterio artístico, desarrollarlo y darse cuenta de que el criterio artístico inevitablemente viene del criterio humano y el criterio humano lo que te va a hacer es entender que no siempre tienes que abrir la boca para decir un punto de vista si no lo has racionalizado del todo, porque creo que es el mismo error que cometen el liderazgo radical de izquierda, que es justamente hablar por la pasión que sienten, que es muy justificada, se entiende completamente el enojo y la rabia, pero si no se pasa por un filtro de raciocinio previo a decirlo y sentenciar, va a suceder lo mismo que sucede del otro lado. Un comediante sin criterio artístico, porque no se ha dado la tarea de desarrollarlo, dice un chiste de un modo que lo pudo haber dicho de otro modo y terminan en conflicto estos dos lados y nadie nunca se abre al diálogo. Uno sentencia al otro y el otro sentencia al otro y nunca vamos a llegar a ningún lugar. Claro. A ver, yo igual creo, porque estoy de acuerdo con lo que dices, definitivamente el criterio del comediante en la construcción del chiste debería anticipar y ver si realmente lo que va a comunicar es lo que siente y lo que puede sustentar, ¿no? Y lo que realmente quiere decir, o solamente quedarse pues en el impacto. Creo que eso es bien importante. Eh, Sin embargo, creo que hay unas aristas, ¿no? Porque es como que, o sea, al mismo tiempo también la comedia a veces busca hincar pues ciertas cosas que Claro. normalmente no se discuten, ¿no? Como decíamos hace un ratito en la religión. Entonces, eso siempre, o no siempre, pero muchas veces va a traer reacciones, miedos, censuras, ¿no? Y claro, uno tendría que tener un discurso suficientemente sólido como para poder sortear eso y decir, por más que esto sea un chiste, esta es la idea que está detrás y esa idea tal vez la puedo defender. Pero creo que existen también otras cosas, ¿no? Como las personas que van directamente tratando de censurar un discurso, no Sí. solamente porque lo descontextualizan, que creo que ese es un primer mal, o porque lo interpretan mal, lo cual también puede ser un error, sino porque muchas veces se busca directamente que no se haga un chiste sobre una temática u otra, Exacto, ¿no? exacto. Sí. A mí me ha pasado alguna vez hacer chistes sobre... Yo tengo fobia a los pájaros, Carlos. Okay. Yo empecé mi stand-up hablando de mi fobia a los pájaros. Ok. Entonces he construido un poco la narrativa de que los pájaros son mis enemigos y que vivimos en un pajarearcado. Hago ciertas analogías con el patriarcado ahí. Ya. Y Ok. entonces yo hablo de que el Espíritu Santo violó a la Virgen María por la oreja, ¿no? Ok. Entonces, algunas veces he hecho chistes de palomas atacando a una mujer y digo, pues esa es otra violación masiva de parte de palomas, se nos viene un nuevo Mesías, ¿no? Sí. Y hay gente que se lo toma mal porque es un chiste de violación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede Claro. ser un chiste de violación? Pero es como, brother, estoy haciendo un chiste de violación de palomas, violación masiva de palomas. Esto no Sí. es una realidad, ¿no? Pero Claro. es solamente el hecho de que digas violación ya se lo toma pues a mal, Sí. ¿no? Y me parece que, claro, ahí ya se está defendiendo la propia agenda. Y ahí iba como al tercer punto porque me conlleva como otra pregunta. Eh, También existe la capacidad de cagarla, ¿no?
O sea, la posibilidad de que uno como comediante diga algo que es una Sí, claro. cagada, ¿no? Y que después, como dices tú, cambies de posición o no, o aprendas o te arrepientas. Y debería haber un Claro. espacio, creo yo, también en esta cultura tan represiva de hoy en día para la redención, ¿no? Es como que se exige que Sí. tu discurso siempre hubiera sido perfecto. Y quería ir a ese tema precisamente para citar el caso de uno de mis ídolos, a quien sé que tú le has abierto un stand-up en México, que es Louis C.K., ¿no? Sí. Y el caso de él, por ejemplo, a mí me parece particularmente representativo, porque no es que lo que él hizo no haya estado mal, Sí. ¿no? Podemos juzgarlo como un exceso, pero hace poco escuchaba a un filósofo español que se llama Ernesto Castro, muy interesante, decir que, mira, tal vez el error había estado en cómo él lo había manejado, ¿no? Cómo él había salido a estar esta carta y a Sí. aceptar estos errores del Claro. pasado y cómo ahora era una nueva persona, pero al entregarse, digamos, a estas masas, había sido que había terminado pagando el precio de convertirlo temporalmente, espero yo, en un apestado social, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ves, por ejemplo, un caso como ese? Me da curiosidad tu lectura. Mira, yo creo que, si mal no recuerdo, el movimiento en el que lo acusó a él, Me Too, inició, me parece que por ahí de 2016, tal vez. Eh, y yo siempre, bueno, desde que a la fecha, conforme voy analizando la situación, creo que sí es un movimiento revolucionario de parte de estos demográficos que sexualmente han sido oprimidos y sexualmente han sido negados sus identidades y se les ha reprimido de manera sistemática. Y el movimiento Me Too, pues me parece que es la explosión de todo este resentimiento y de toda esta furia justificada. Y me gusta mucho hacer la similitud entre la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa y creo que el Me Too es justamente eso. Tomaron la Bastilla y después de eso vino la época del terror, ¿no? La época de los nobles siendo guillotinados y los tribunales revolucionarios y se pasaba un juicio que no era racionalizado, sino plenamente pasional, porque estaban enojados, porque había rabia muy justificada de años de opresión. Y los primeros años de la Revolución Francesa fue justamente eso, el terror de guillotinar a tal cual, de sentenciar a tal persona, de decirle esto, de ejecutar a aquel, por decir, actuar o pensar de un modo distinto al pensamiento revolucionario que se estaba empezando a gestionar en ese momento. Y creo que es justo lo mismo. Estamos en una etapa, estamos a nada más 5 años de iniciado el movimiento Me Too. Obviamente hay todavía muchísima pasión de parte de personas quienes están en el liderazgo, no todos, o sea, hay ciertos elementos y factores en el liderazgo del movimiento que sí están muy radicalizados y eh, creo que son prontos a pasar juicio desde la víscera. Vuelvo a lo mismo. Eh, Claro. se puede meter cierto nivel de razonamiento al juicio y decir, obviamente desde el punto de vista criminal, sí hubo una eh, actitud de este tipo de parte de Louis C.K., pero también lo que molesta o lo que no logro entender es por qué no hay una posibilidad, como ya lo señalabas tú, de una redención real. O sea, es como hiciste esto y te vamos ya, se terminó tu vida mientras sigues con vida, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto se logrará llegar a un acuerdo y creo que el enfrentamiento al que te comentaba anteriormente, bueno, previamente de el comediante sin falta de criterio, con falta de criterio y el liderazgo radical del movimiento, tanto ambos, si ninguno se abre al diálogo y estos sentencian al comediante, y el comediante sentencia a los otros y nadie está dispuesto a dialogar, jamás vamos a llegar a una posibilidad de redención si alguien la caga. Entonces, si seguimos enfrascados en discutir y pelear y sentenciar y señalar al otro de intolerante,
nunca, jamás se va a armar realmente una posibilidad de llegar a un acuerdo y decir, bueno, quienes cometieron estas cosas, obviamente tienen que entender que muchas de las razones son porque venimos de un sistema patriarcal que culturalmente nos ha educado inconscientemente para actuar de un modo. No es una excusa para criminales, pero también hay ciertas actitudes que algunos han tenido que eh, podrían llegar a una solución si todos nos sentáramos a dialogar. Y no lo hacemos, nunca lo hemos Claro, hecho. porque precisamente la barrera se pone hoy ante la posibilidad del diálogo, ¿no? Es interesante eh, el paralelo que estableces con la Revolución Francesa, porque, digamos, en la Revolución Francesa existía pues ese discurso, ¿no? Eso era lo que estaba pasando. Hoy en día como que los sucesos caminan en dos planos paralelos, ¿no? Porque una cosa es lo que ocurre en la realidad y luego cómo esa realidad se muestra a través de los medios de redes sociales, que son un poco los que mantienen la hegemonía del discurso cultural, ¿no? Entonces, si Sí. bien en la realidad, por ejemplo, las estructuras patriarcales, el machismo, siguen siendo, por establecer un paralelo entre Perú y México, son países, culturas parecidas, Sí. siguen siendo dominantes en un montón de ambientes. En la narrativa cultural ya no lo son, ¿no? En la narrativa cultural, tú ser abiertamente machista tiene un precio hoy, ¿no? Tú ser Claro. abiertamente misógino, homofóbico, cualquiera, digamos, de estos males culturales que arrastramos, hoy en día eso se sanciona, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que se genera a veces una pequeña disonancia entre la realidad y el discurso, Sí. porque, por ejemplo, en el discurso, o sea, en el plano del discurso, la hegemonía es esa. Entonces, desde el discurso cuesta, o sea, toca tal vez cuestionar eso porque es el nuevo símbolo del poder, ¿no? Sí, Ahora, claro. en la realidad no lo es todavía. Entonces, obviamente, nos toca seguir actuando en pro de que eso cambie en la realidad, ¿no? Se ha Sí. despegado un poco eso. Entonces, me llamaba la atención lo que decías, que es interesante con respecto a Louis, porque, claro, Louis Saley dice, sí, yo era así, como ustedes dicen, porque me formó el patriarcado y me Uh-huh. formó con esos prejuicios. Lo acepto, era así. Pero a través de un proceso de observarme a mí mismo y de deconstrucción, que es lo que ustedes en teoría están pidiendo, Sí. he entendido que esto estaba mal, ¿no? Y es como, bueno, sí, ok, pero igual no puedes volver porque... Y además dice, ¿no? Y además esto pasó hace 15 años, ni siquiera es que Sí. hoy día que me vienen a buscar es que cambio, ¿no? Claro. Esto yo ya lo dejé atrás. Y es como, Eso fue hace uy, no, mucho tiempo. no, ¿sabes qué? Claro, como eso no funciona para la parte narrativa, cultural, entonces Sí. no nos sirve, no nos sirve. No importa que Luis pudiera convertirse precisamente en un símbolo de cómo uno puede construirse y cambiar, si es que eso fuera necesario, ¿no? No Eso es que fue no total, existe. no, pues se vuelve como una especie como dices tú, una batalla de vísceras, ¿no? Una especie de batalla de sectas Sí. o tribus que al final la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad o la definición de lo que debieran ser estos movimientos termina pasando un poco a segundo plano y ese diálogo que tú dices que es necesario, al final es lo que hace que sobrevivan estas cosas, porque la misma Revolución Francesa, claro, en el momento que empezó a perseguir a todo el mundo, pues hubo movimientos que tuvieron que reformarlo para que esos ideales pudiesen sobrevivir en el tiempo, ¿no? O sea, si los Sí. derechos universales, humanos universales que tenemos hoy en día los sostenemos, es porque nacieron de esa circunstancia y ya no andamos Claro. por ahí, pues, cortándole la cabeza a todo el mundo, por más justo que nos fueran Exactamente. los motivos iniciales, ¿no? Es, Exactamente. Pero también hay es- que entender o sea, que es demasiado joven. O sea, como yo lo veo como, o sea, el Me Too de 2016 apenas va 5 años el proceso revolucionario y en Francia el tiempo que tomó para finalmente, eh, digamos, solidificar eh, hacia lo que se convirtieron en los derechos humanos, que nacen de este proceso tan sangriento y convulso, ahorita no estamos ni siquiera cerca de lograr eso. O sea, nosotros podemos seguir hablando y podemos seguir en la resistencia y podemos seguir en el insistiendo en decir, nuestro punto también es válido y queremos que nos escuchen, pero ahorita no nos van a escuchar, ese es el problema.
y por más que intentemos y por más que busquemos y por más que digamos, lejos de escucharnos, lo que va a imperar del otro lado es el discurso de la rabia y la cancelación y el señalamiento. Creo que lo inteligente en este lado sería ponernos del otro lado y decir, intentar ser lo más empáticos posibles con las personas que han sido afectadas por el sistema cultural patriarcal y creo que tomar el ejemplo de lo que no hicieron justamente el antiguo régimen durante la Revolución Francesa, que fue desestimar lo que las personas querían. Claro. Estos no me van a decir a mí qué hacer, y yo soy la nobleza, y yo soy el rey, y criticarlos y verlos hacia abajo. En lugar de hacer eso y cometer esos mismos errores, creo que podríamos tener un poco más de... Lo único que necesitamos hacer es tener más empatía, y a través de la empatía generar criterio artístico para decir, bueno, igual, y esto que quería decir de este modo, o no lo digo, o bien lo puedo decir de este otro modo. Es lo único que es un juego de palabras. Solo tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestras palabras o callarnos a la verga. Eso es lo que nos falta hacer. ¿Sabes qué me hace acordar mucho? A ver si tú te acuerdas este episodio de Seinfeld en donde no sé si seguía Seinfeld. Yo soy Nunca vi Seinfeld, perdóname. Bueno, deberías, porque si lo agarras y le tienes un poquito de paciencia, después te va a encantar. Pero hay un capítulo donde a George y a Jerry Seinfeld les hacen una entrevista en un periódico y los confunden, piensan que son una pareja gay. Y es muy gracioso porque durante todo el episodio ellos tratan de hacer la salvedad de que no son una pareja gay, pero después de cada frase siempre dicen como, ahora, no es que haya algo malo con eso, no hay ningún problema. Y hacen como 80,000 veces, hacen la salvedad y ya se vuelve un chiste recurrente. Es muy gracioso, que lo hicieron a principios de los 90, ¿no? Y eso le da como una excusa precisamente para dar rienda suelta a ciertas afirmaciones que en otros contextos podrían percibirse homofóbicas, pero aquí lo que son más o menos reales, ¿no? Entonces, me parece bien interesante lo que planteas porque, mira, yo por ejemplo aquí en Lima, como yo tengo pinta de gringo, en Lima, pues es algo que abordo mucho en mi comedia, porque es algo que me lo van a atribuir, entonces pues yo trato de controlarlo. Y hago humor de como que yo soy pituco, ¿no? Que es como de un barrio, no me acuerdo cómo se dice ahorita pero ¿Como elevado económicamente? Como los whitexicans, creo que le dicen a los negros, ¿no? Yo sería uno de esos. Entonces, yo acá hago humor mucho desde ese rol, tratando de exagerar ciertos, o sea, un poco como, mi referente es un poco lo que hacía Stephen Colbert cuando se hacía el republicano extremo hace tiempo en la televisión. Y me parece que es una buena manera de tocar cosas que son sensibles para parodiarlas y satirizarlas. Y yo siento que ahí hay gente que igual puede tomarlo como sensible y ofenderse y sentir que yo estoy siendo un poco empático, ¿no? Tú, por ejemplo, en Furia Ñera, tienes un chiste que me hizo reír muchísimo, y donde tú haces bastante énfasis en el hecho del color marrón de tu piel, ¿no? Y proyectas un poco la visión clasista que hay sobre la gente marrón en Latinoamérica para burlarte. Específicamente hay un momento en que tú dices que tu esposa y tú eran dos marrones en supervisión, ¿no? Y que evidentemente iban a terminar multiplicándose. Me parece bien interesante cuál es tu posición en cuanto a la identidad, ¿no? Y desde esa perspectiva crítica, tú también estás canalizando discursos que pueden ser racistas desde otro contexto, pero contextualizándolos desde una manera en que los satirizas. Te puedes topar también, o sea, lo señalaba porque a veces creo que el exceso de empatía, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo que es importantísimo de ejercitar, pero el exceso de empatía te podría llevar incluso a censurar un chiste como ese, ¿no? O sea, porque alguien te puede decir, mira, yo soy marrón y esa es mi realidad. Y por más que tú te estés en posición de reírte de eso, yo no, Entonces, creo que fíjate que yo siento que, o sea, el exceso de empatía, tienes toda la razón con eso, y siento más bien que, o sea, podemos ser lo más empáticos que podamos, pero en realidad creo que el comentario de practicar la empatía viene más hacia el lado meramente social, porque muchas veces nos olvidamos como comediantes, porque la mayoría de los comediantes que yo he conocido en este país que se meten en problemas por ese tipo de cosas, no viene tanto de sus rutinas como comediantes de stand-up, sino por tweets, no por historias de Instagram, por cosas que están totalmente fuera del concepto de comediante. Yo, si me preguntas a mí,
voy a defender hasta la muerte a cualquier comediante que haga un chiste estando en el escenario, la verdad. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un arte escénico que requiere cierta disciplina y cierto conocimiento y están trabajando para hacerlo de un modo. Podrá funcionar o no, pero ahí está bien puesto stand-up comedy, comedia stand-up, es comedia, lo estoy intentando, puede funcionar, puede no funcionar, pero de allá que yo te esté insultando, esa es otra cosa. Si otro comediante, si un comediante por un tweet, por una historia, por algo que dijo en un podcast, es censurado por estas personas, yo, si te soy 100% honesto, creo que muchas veces vuelvo a lo mismo, de la falta de criterio artístico, de no dividir entre la persona y el comediante. Muchas veces creemos que como comediantes tengo que ser comediante todo el tiempo y tengo que ser chistoso todo el tiempo y tengo que buscar el chiste en cualquier conversación todo el tiempo. Y no es así. Eh, Al menos yo no lo veo así. Ajá. Eh, si uno voltea al ejemplo del modelo de negocios más largo de comedia stand-up, que son los gringos, usted puede ver a cualquier comediante estadounidense en el escenario diciendo chistes y generando risas segundo tras segundo, segundo tras segundo durante una hora. Y después ve usted el podcast de ese comediante y se dará cuenta que lejos de estar nada más diciendo estupideces en frente de la pantalla, está ahondando en un punto de vista, porque en Estados Unidos está bien claro el hecho de que el comediante tiene una opinión al respecto de la agenda pública. En Hispanoamérica creo que todavía no llegamos a ese punto, por lo tanto, lejos de trabajar en hacer al comediante alguien que puede tener una opinión, igual y no líder de opinión, pero sí una opinión educada al respecto de la agenda pública, lo único que nos dedicamos a hacer es a decir tonterías frente a la cámara y hacer reír a costa de lo que sea. Y ese es el principal problema, porque creo que estamos todavía estamos muy en pañales todavía y los que intentan hacerlo desde otro modo, obviamente no generan el mismo éxito que podrían tener otros comediantes que hacen un podcast diciendo estupideces todo el tiempo, que también está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero también si queremos que haya un respeto y un entendimiento de la audiencia del comediante que tiene una opinión, entonces propaguemos e intentemos hacer que la gente nos vea de ese modo, no nada más como güeyes que están diciendo estupideces todo el tiempo. Estoy muy de acuerdo. Es un poco lo que yo trato de hacer, ofreciendo un producto de comedia, luego el stand-up y luego el podcast, ¿no? Que es un poco Claro. como, quieres ver cuál es la profundización de estas ideas que te pueden parecer graciosas o no, pues ahí un poco lo tienes, ¿no? Interesante lo que decías en Sí, cuanto al rol público y del acontecer nacional del comediante. Yo siento que hoy en día, ante el exceso de información que nos toca enfrentar, ¿no? Los comediantes hemos empezado a adquirir un rol, creo que el crecimiento de la movida latinoamericana de stand-up no solamente responde a un tema, no es casualidad, o sea, creo que en el mundo en sí los stand-ups están también tomando más auge porque eso, ¿no? O sea, hay toda esta información y claro. necesitamos diferentes formatos de gente que nos la explique o que nos ayude a lidiar con ella, ¿no? Creo que Sí, por eso también los filósofos en YouTube están cada vez más claro. populares, los tutoriales, ¿no? Y al final un poco lo que hacemos nosotros es también ayudar a la gente a lidiar con eso. Y me parece interesante también ir encontrando, que es algo que yo he observado mucho en tu stand-up, en donde te metes en temas políticos, pero no necesariamente para asumir una posición, sino como un poco desde esa perspectiva que tienes, parodiar y satirizarlo, ¿no? Yo trato de hacer un poco lo mismo y me identifico mucho con ese estilo. Y justo ahora también, revisando Furiañera, me hacía gracia porque ahí hablas de haber vuelto a votar por el PRI después de tantos años, ¿no? De Sí, haberlo sacado del poder. Y claro. hoy Perú se enfrenta a una situación bien parecida. Aquí algunas personas intentan Ah, vendernos que la hija de Alberto Fujimori, Keiko claro, Fujimori, es la claro. única opción para defender la democracia ante otra opción que está siendo representada como un salto al vacío, ¿ya? Y la gente está optando por convencerse de que aquel salto al vacío no es tal, solo en base a la esperanza, o peor aún Sí, optando por arrojarse al vacío a ver qué pasa en lugar de devolverle el poder a esta gente ruin que ya sabemos todo lo que hace, ¿no? ¿Tú crees que claro. Latinoamérica ha llegado a tales niveles de degradación democrática que hemos perdido el derecho a la esperanza y que somos prisioneros del destino de unos mafiosos de la política? O sea, ¿se puede retroceder de esto? Fíjate que yo creo que sí, o sea, no sé si yo creo que se puede retroceder, sí, pero si te soy muy sincero,
yo creo que no nos va a tocar a esta generación retroceder. No vamos a lograr de verdad ningún equilibrio, ningún sistema de contrapesos democrático y liberal que nos complazca a la mayoría. No en esta generación. Lo que nos toca a nosotros es intentar resistir lo más que podamos para que la siguiente generación que viene sean los encargados de ver lo que se hizo y lo que la sociedad civil intentó defender para que ellos mismos lleven a la práctica la actitud civil hacia la política. No creo, soy muy escéptico de la clase política, en algún momento fui bastante romántico al respecto de la política, hoy en día la verdad creo que soy muy pesimista, pero sí siento que va a tomar muchos años, es un tema cultural e histórico, o sea, Hispanoamérica viene del ejemplo feudal de España, o sea, el mercantilismo durante la colonia en América era una clase, una élite que se le permitía tener cierto dinero y generar más dinero eh, para de ahí poderle dar a unos cuantos, ¿no? Y el mercantilismo, de una forma u otra, con diferentes nombres, hoy en día sigue en todos los países de Hispanoamérica, en todos. Tenemos élites muy bien definidas que son las que van a detentar el poder político y económico. Y para que eso se vaya, necesitamos una evolución de varios años. O sea, seguimos todavía apenas a 200 años de la independencia. Estamos muy jóvenes al respecto. El siglo XIX hispanoamericano es un siglo totalmente repleto de dictadores y de presidentes que no hacían nada y de crecimiento económico nulo y de una esperanza de vida muy baja. Entonces, no podemos esperar que después de eso, en el siglo XX, que fue completamente lleno de matanzas y de guerra, a 20 años de iniciado el siglo XXI, todo cambie de manera mágica. Yo creo que para realmente tener un cambio, tal vez unos 100 años, 200 años, tal vez, si bien nos va. Si es que el planeta vive tanto tiempo, ¿no? Sí, el Perú está a punto de cumplir 200 años de independencia este 28 de julio. Ya. Hemos llegado en uno de los periodos políticos más convulsos que hemos tenido. Definitivamente también la pandemia ha sido pues un acelerador de todos los males de la precariedad Claro. latinoamericana y al Perú le ha tocado particularmente duro. Sí. Eh, pero siempre se toma México como un referente para bien y para mal en el Perú. Sí. O sea, en el sentido de la posibilidad de alcanzar los niveles de desarrollo que tienen allá, Sí. y por otro lado también de alcanzar los niveles de degradación que tienen allá, sobre todo en el tema del narcotráfico, porque Perú también Claro. es un país que pues exporta Sí. muchísima, no cocaína, pero me parece que el insumo, ya creo que no se produce tanto y sale mucha cocaína también de acá, pero bueno. Y tú consideras que, o sea, es un mayor, yo sé que están ligadas la corrupción y el narcotráfico, Sí. pero ¿consideras que es más fácil a nivel mexicano, siendo en teoría el país que nos lleva a la delantera en ese tema, salir del tema del narcotráfico o si sacaras el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción sería igual? O sea, lo digo porque aquí se habla mucho de que hay mucho narcotráfico y que está metido en la política, pero sin embargo nunca cae nadie. Entonces yo digo, Sí. no puede ser que, no, que ninguno de esos congresistas esté recibiendo dinero del narcotráfico porque el dinero está ahí. Entonces, ¿qué? O son estúpidos estos narcotraficantes o estos congresistas están trabajándoles gratis, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ves ese vínculo allá? ¿Es un problema social real como se pinta para afuera? ¿Es algo latente o es algo que se va ignorando con el tiempo? ¿Cómo lo percibes tú? Pues mira, yo la verdad, o sea, sin ser ningún especialista obviamente en el tema, pero al menos la percepción que yo tengo es que sí hay, yo estoy muy convencido de que es un tema de élites, o sea, tenemos el ejemplo del mercantilismo español, somos todavía o sea, la rebaba, el último jalón, el resquicio final de la Edad Media española, todavía sigue aquí muy presente, por más que tengamos toda esta tecnología que nos rodea, culturalmente seguimos siendo muy personas de la Edad Media, porque eso fue lo que nos obligaron a hacer cuando llegó la conquista. Y los sistemas políticos eran, las élites detentaban el poder y tenían todo el dinero y lo que iban a hacer era
generar un poquito de dinero para los trabajadores que tenían en sus fincas, en sus haciendas. Y creo que ese pensamiento sigue muy presente. Todos los países tenemos élites políticas que se eternizan en el poder. Y esas élites no nada más son políticas, sino van a intentar aliarse con las otras élites, tanto intelectuales como en este caso también las élites criminales, se podría decir de un modo, y van a intentar hacer alianza porque saben que la unión les da la fuerza si tienen todo el poder. Entonces, yo creo que salir del tema del narcotráfico mejoraría la corrupción. No creo, y ni siquiera creo que se pueda salir del problema del narcotráfico aquí en México, al menos, repito, no en esta generación. Faltan muchísimos años para que eso ocurra, si es que ocurre. Claro. Y creo que sería la legalización tal vez el único camino, ¿no? Ya la famosa guerra contra las drogas ha evidenciado Sí, no tener ningún resultado más que el de enriquecer a las mafias, ¿no? sí, pues sí podría ser. O sea, aquí se acaba de pasar una ley para regularizar la marihuana, pero no sé qué tanto impacto pueda tener en el No, pues narcotráfico. es que es la cocaína al final. Es la cocaína al final, Sí, porque la marihuana, pues, a la larga la puedes cosechar en tu casa y fumar tú solo y mucho no vas a hacer, ¿no? O sea, pero cocaína, pues el que produce cocaína no es para sí mismo, ¿no? Ahí es donde, digamos, está el negocio, ¿no? Quería bueno, hacerte un pues par sí, de preguntas sobre proceso sí. creativo. ¿Tú Ajá. tienes procesos claros para escribir? ¿Vas inventando un poco sobre la marcha? ¿Tomas apuntes en tu teléfono? ¿Tienes rutinas para escribir que te puedan robar otros comediantes? Tengo cuadernitos, libretas pequeñas para escribir ahí pensamientos como premisas. A veces se me ocurre la premisa y el remate, pero no sé qué tan efectivo sea, entonces intento escribirlo y anotarlo. Muchas veces me llega como una premisa y le estoy dando muchas vueltas en la cabeza y divago mucho al respecto de ella, pero la anoto porque siento que tiene material de dónde sacarle. Entonces la escribo y lo que intento hacer es sentarme a ver stand-up. Yo veo mucho stand-up en inglés. Lo más que puedo encontrar me lo chingo en Netflix. Pongo especiales de comedia y creo que es la frescura del comediante que estoy viendo lo que genera como que destapa una especie de tapa en mi cerebro y hace que fluyan las ideas chistosas y graciosas. Y a veces le encuentro ahí algún remate a la premisa que traigo volando en la cabeza, y si no me funciona, la intento subir al escenario, intento ligarla con algún beat previo que ya hubiese escrito que sí ya está bien estructurado, y le agrego esa premisa a ver si mientras estoy en el escenario fluye algo. Creo que es importante escribir en el escenario, ¿no? Porque muchas veces salen ideas que no habías pensado. Sí, hay algo con esa adrenalina que empuja, ¿no? En ese Sí, momento. A mí, a sí, que a mí me salga pasa. algo. Yo también veo mucho stand-up en inglés. Creo que, bueno, es lo que más me gusta. Sí, Y por costumbre también, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, Louis C.K. y como claro, decía, Bill Burr me parece que está en un momento extraordinario. está muy bueno. Bueno, Tom Segura, hay muchos comediantes que me gustan mucho. ¿Cuáles son Sí, tus, ¿cuáles son tus referentes? ¿Te acuerdas? Supongo claro. que están ahí los máximos clásicos, pero me da curiosidad, ¿cuáles son tus favoritos? O sea, ahorita mi favorito es Dave Chappelle en este momento. Creo que es el que mejor lo hace, es el jefe. Ujú. Es como el papa de la comedia. Yo lo Sí. siento que es como mi figura máxima del stand-up. Obviamente Louis C.K., que es como o sea, si quieres reír a huevos, quiero ver algo de Louis C.K., sabes que es garantía de que va a estar muy cagado lo que va a decir. Lo veas en entrevistas, hosteando SNL, Uf, haciendo alguna rutina, en SNL es genial. La gente está muy bueno. no está tan consciente de eso, pero en YouTube están todos los intros a Saturday Night Live que él ha hecho, ¿no? A mí me parecen Sí. particularmente buenos porque noto que creo que él va ahí o sea, como no se pueden decir malas palabras y no se puede hablar de sexo, es como que él dice, ok, voy a ser súper transgresor hablando de temas muy transgresores, ¿no? Y tiene pedofilia, Dios, Sí. Israel-Palestina. A mí, esos de Saturday Night Live, si alguien los puede, yo los recomiendo muchísimo. Me Sí, o parece. sea, luego la gente como que no,
no sé, o sea, bueno, igual creo que tiene que ver con el hecho de que estamos muy jóvenes todavía en la escena, pero hay muchísimo material de comediantes gringos para que usted pueda verlo en YouTube, en Netflix, los especiales de una hora de Netflix, hay bastantes que puede ver. Este, pues yo creo que mis principales son Dave Chappelle, Louis C.K., Bill Burr, también me encanta mucho lo que está haciendo en este momento. Clásicos que me inspiraron como cuando empezaba es Stephen Wright, es un comediante que admiro bastante. Eh, Descubrí unos comediantes nuevos, bueno, entre comillas no nuevos, pero jóvenes, que tienen un chingo de potencial, que están en Netflix. También está Ronnie Cheng, que es un Uf, comediante asiático, ese es tiene su genial. especial en Netflix, está Es buenísimo ese buenísimo. El de especial. Amazon Before, dice, ¿no? Amazon Before, que es como que ya la necesidad compulsiva de consumir hace que seamos, ¿no? Ya tan necios que Sí, hay un servicio de Amazon que te trae las cosas antes de que las... antes de que las pienses, ¿no? Sí, Es eh, sí, está genial. John Mulaney también. John Mulaney creo que es muy, muy fresco, muy, muy, muy divertido. Me gusta a mí también. Este, Michelle Wolf me encanta, es una comediante que tiene una visión muy, muy, muy sensata de lo que es el feminismo Sí, y lo hace muy cagado. Y creo que está como estuvo Dave Chappelle haciendo unos shows en su granja en Ohio y hicieron como un campamento de verano de comedia y ahí estuvo ella, son como conocidos, son amigos. Creo que ella es de las ella que salió del más me ha Daily Show. influenciado. Ella No fue, tengo ni idea. ella salió del Daily Show. Ella era una Ya, de las reporteras las del Daily escritoras. Show, ¿no? De ahí han Ah, ok. salido un montón de gente y era buena, entonces ya cada tanto la invitaban para que haga como un pequeño editorial. Yo la seguía Ok, cuando salía ahí y me gustaba mucho. Y después se volvió muy conocida cuando hizo el discurso del House of Correspondents Dinner sí, de Trump, ¿no? Me los parece que gringos, ahí ya ¿no? fue como que Ahí explotó. tuvo un empuje chingón Sí, y cuando lo hizo tuvo un especial en Netflix que se llama Joke Show y en Spotify tiene otro especial que es puro audio, que se llama Nice Lady, creo, y tiene aparte un programa en Netflix que se llama sí, The Break. sí, ese me gustó también. Y lo que decías de Está bueno. Dave Chappelle es como que ahora se está convirtiendo en lo que era George Carlin, ¿no? Me parece. O sea, Ándale, sí, sin sale ahora es pedos. como una mezcla de predicador con ¿no? De predicador con comediante, ¿no? Porque tiene Sin estos momentos problema. súper serios y todo. Sí. Este, es un genio, me gustaría verlo alguna vez en vivo. No sé si tú has tenido la suerte de verlo en vivo ya, ¿no? No me ha tocado, pero igual tengo muchas ganas de verlo en vivo. A ver cuándo nos tocará. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho por tu Muchas tiempo. gracias. Voy a No, parar gracias a ti, Jaime. la grabación aquí y ahí lo dejamos. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti, man.